Muy buenas ya tardes a todas, todos y todes. Otra vez bienvenidos, espero que no sea su primer evento. Bienvenidos a la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, que en la universidad ya es todo un clásico anual y el tema de esta emisión es el deporte, que es algo muy importante en la vida de todas y de todas las personas. Esta mesa se llama Ejercicio para Vivir Más, ahora que estamos en la moda fitness, ¿no? Entonces es Ejercicio para Vivir Más y nos acompañan, voy a presentar de una vez a todos los ponentes de una manera rápida, omito gran parte de su currículum para tener más tiempo de poder disfrutar su charla y su ponencia. Sus pláticas está con nosotros la doctora Ana Rosa Becerra. Ella tiene una licenciatura médica cirujana de la UNAM, tiene especialidad en medicina de actividad física y deportiva y además me salta un montón de cosas. Tiene 26 años de antigüedad en la UNAM y es profesora asociada en campos clínicos en la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva y en la especialización en medicina en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es la coordinadora de la sala Conoce tu cuerpo en nuestro universo. Fue coordinador. Y el doctor Ricardo Ugalde, él es maestro cirujano titulado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, residente del posgrado en medicina en actividad física y del deporte, en esa especialidad, médico encargado del equipo representativo de rugby de la UNAM, nada más, y experiencia en cobertura de eventos deportivos de atención inmediata en el campo. Todo ello muy relacionado con el deporte y el doctor José Alberto Rodríguez Rodríguez, él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Nuestro, pues de la UNAM, proveedor de soporte vital básico por la American Health Association, proveedor de soporte vital avanzado por la misma organización, participación, cursos y de actualización numerosísimos en medicina del deporte, nutrición, geriatría, COVID-19, enfermedades crónico-degenerativas y aprovecho para decir que las personas adultas mayores también deben hacer ejercicio y actualmente es médico residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y del deporte de la UNAM. Bienvenidos, doctores. Entonces ya todos saben cuál es la dinámica de la mesa, ya estamos de acuerdo y cedería el uso de la voz a la doctora Ana Rosa Becerra. ¿Hacemos ejercicio para vivir más? Bueno, antes que todo, agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a Universum, por la oportunidad de poder platicar con ustedes e incluso a distancia con otras personas sobre este tema que es súper interesantísimo. Antes de contestar a la pregunta, yo les pediría que traigan a la mente ustedes a una persona a lo mejor de 70, 80 años. Cuando nosotros hablamos con alguien acerca de hacer actividad física, y una persona mayor, hay mucha gente que de repente nos dice, si mi abuelito ya vive 80 años y nunca en su vida hizo ejercicio, ¿no? O sea, como que para qué me preocupo. Y yo les podría decir que, por ejemplo, ahí en medicina del deporte, nosotros tenemos gente que va con 70, 80 años. Hace poco fue una persona de 80 años muy preocupado porque le dolía el brazo y tenía una competencia internacional en 2 meses. Entonces estaba preocupado pues porque quería que le aliviáramos el brazo. Otra persona que llegó de 76 años y tenía un campeonato mundial de natación en Italia y quería que le orientáramos acerca de cómo comer mejor. Entonces, bueno, cuando volvemos a esa imagen de esa persona de 80 años con bastón o en silla de ruedas y estos otros con 80 años, pero pues preocupados por otras actividades, ¿no? Gente que tenemos que quiere ir a un triatlón o a un Ironman y entonces le preocupa su nivel de rendimiento. Entonces yo pienso que de inicio sería, sí pueden vivir más con el ejercicio, pero también viven sin hacer ejercicio, nada más que es cómo viven, ¿verdad? O sea, cómo vive uno y cómo vive otro. Con el paso del tiempo, con las investigaciones, con más medicamentos, con mejores servicios de salud, poco a poco la gente ha ido viviendo más. Si pensáramos en 1900 más o menos, la esperanza de vida era como de 40, 45 años. Ahorita en muchos países esa esperanza de vida es de 80 años. Entonces aquí el mensaje no es para los que ya tienen 80 años, sino es para ustedes. Por aquí veo a un jovencito, yo creo que no tiene ni 10, 12 años. ¿Cómo es que queremos vivir cuando tengamos 80 años? Como estas personas que están preocupadas por ir a su competencia
o como la otra, ¿no? En silla de ruedas o usando un bastón. Y la Organización Mundial de la Salud también está muy preocupada por esto. Se sabe que ahorita más o menos 1 de cada 6 personas está arriba de los 60 años. Se calcula que para el 2050, de cada 4 personas va a ser esa. Más o menos la estadística dice que para el 2050 va a haber 2.100 millones de personas arriba de los 60 años. Va a haber más de 425 millones de personas arriba de los 80 años. Entonces, vuelvo a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo queremos estar para esos entonces? Y igual la misma Organización Mundial de la Salud, tan preocupada por esta situación, es que ha dedicado del 2020 al 2030 a querer promover el envejecimiento saludable. ¿A qué se refiere eso de envejecimiento saludable? No necesariamente a que una persona a los 80 años no tenga ninguna enfermedad, pero que las tenga bien controladas y que pueda vivir plenamente su vida, que la pueda vivir con satisfacción y sin tantas dolencias. Entonces, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud es para el público en general, para las comunidades y para el gobierno. Tenemos que estar preparados todos para ese tiempo. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues haciendo ejercicio, viviendo un estilo de vida saludable, como sociedad promoviendo un ambiente saludable donde todos podamos estar seguros, hacer ejercicio y sentirnos cómodos, y como gobierno pues tener servicios de salud y colonias bien, edificios bien, digamos, para que todos podamos vivir sanamente. Hay un estudio muy sencillo que se hizo donde se evaluó a personas que no subían escaleras a lo largo del día contra un grupo que subían a la semana 20 pisos. Y se vio que el solo subir 20 pisos a la semana, o sea, no por día, les promovía que vivieran más tiempo, aproximadamente un 20%. Entonces, bueno, el ejercicio se ha visto pues que es muy bueno. La Organización Mundial de la Salud, seguramente si ustedes han visto, recomienda como mínimo hacer 150 minutos de actividad física a la semana, preferentemente 300 minutos. Sin embargo, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, así como regateando, dice, bueno, pero si no puedes hacer 150 minutos, muévete lo que puedas. Lo ideal sería que aparte de esos 150 minutos, la gente no permaneciera más allá de 1 hora sentada de manera continua y que por lo menos cada hora nosotros hiciéramos pausas activas, unos 10 minutos y después volver a regresar a nuestra actividad. Pienso que con esto concluiría mi primera participación y le dejo el micrófono a mi compañero. Muy buenos días a todos. Cuando hablamos de ejercicio, podemos definir dos grandes grupos. Uno es el ejercicio de fuerza, que hablará enseguida aquí otro de los ponentes, y otro es el ejercicio aeróbico, también llamado cardiovascular o coloquialmente le dicen cardio. ¿Cómo se caracteriza este ejercicio? Uso de grandes grupos musculares que hacen que el corazón trabaje más de lo que normalmente lo hace, y nosotros nos podemos dar cuenta porque los latidos se aceleran. Así es como nosotros lo notamos. Sin embargo, hay que saber qué tipo de ejercicio representa a este grupo. Los ejemplos más comunes serían salir a correr, bailar, hacer bicicleta. Estos son ejemplos de ejercicio aeróbico. Y es precisamente del ejercicio que yo les voy a hablar en cuanto a los beneficios que nos trae. Hay un estudio muy importante del que yo les quisiera platicar para que se den una idea del impacto que tiene realizar ejercicio aeróbico. En este estudio se comparan primero grupos de personas que ya tienen enfermedades establecidas, llámese diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, fumadores, personas que tienen obesidad, que han tenido infartos, insuficiencia cardíaca. Y estos grupos de sujetos que ya tienen enfermedades establecidas, pero que están habituados a hacer ejercicio y tienen una capacidad aeróbica adecuada, que también comúnmente se le denomina condición física. Cuando se compara estos sujetos con otros sanos que no tienen ninguna enfermedad diagnosticada, pero que no hacen ejercicio y por tanto no tienen tanta condición física, los que tienen riesgo relativo de muerte cardiovascular más alto son los sanos que no hacen ejercicio.
ese impacto tiene realizar ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico. También cuando se comparan un mismo grupo de sujetos que tienen estas mismas enfermedades, les repito, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son bastante prevalentes en nuestro medio, simplemente por hacer ejercicio y tener más capacidad cardiovascular o condición física, su riesgo relativo de muerte disminuye. Esto quiere decir que el ejercicio es el predictor más potente de riesgo de muerte cardiovascular. ¿A qué me refiero con esto? Aquellas muertes que se dan debido a infartos en el corazón, a enfermedad arterial periférica, eventos vasculares cerebrales que se conocen como embolias, etc. Entonces, de aquí vemos el impacto de este ejercicio. Entonces, si nos vamos a los números, ninguna otra intervención tiene el mismo efecto en el organismo. Ni siquiera dejar de fumar, ni siquiera bajar de peso, ni siquiera que tengamos nuestras enfermedades bien controladas, como la presión alta y la diabetes. Entonces, nada se le compara a hacer ejercicio. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer énfasis, porque siempre nos bombardean todos los medios de comunicación con que no fumes porque eso daña tu salud. Si ya tienes una enfermedad, vete a tratártela, que esté controlada, porque si no le pones atención, te puedes morir de eso. Tienes que bajar de peso, porque eso puede dañar tu salud a largo plazo. Y sin embargo, al ejercicio no se le da la misma importancia. No te dicen, si no haces ejercicio, te va a ir peor que si haces todo lo demás. Entonces, esa es la idea que yo les quiero dejar este día. Sí. Buenos días a todos. Igualmente agradecemos su presencia y como justamente comentaba mi compañero el doctor Ricardo Ugalde y la doctora Ana Becerra, realizar ejercicios de suma importancia. Ya hablamos de ciertas características generales que recomienda la OMS y diversas instituciones, también de lo que significa realizar ejercicio aeróbico y ahora el ejercicio de fuerza. Es una de las formas en que clasificamos al ejercicio por el efecto que tiene sobre el organismo, sobre nuestro cuerpo. Ya hablamos del efecto cardiovascular y ahora el ejercicio de fuerza en, por supuesto, el músculo principalmente. Y para hablar de fuerza hay que entender o saber qué es la fuerza, que en términos muy generales es la capacidad de hacer tensión y esta tensión la determina, la produce las características del músculo, tanto físicas, como por ejemplo el tamaño del músculo, el largo del músculo, así como de la comunicación que tiene con los nervios. Entonces, este músculo también debemos verlo no solamente como un órgano que nos permite movernos, que nos permite cargar cosas. Eso es una de tantas funciones. Actualmente se considera el músculo como un órgano endocrino. ¿Y qué significa eso? Es un órgano que produce hormonas, que se va a comunicar a través de estas hormonas, y las hormonas, recordemos, son un conjunto de proteínas, de sustancias que van a comunicar a nuestros órganos. Entonces ahí vamos viendo la importancia que tiene el músculo. El músculo produce unas hormonas llamadas miocinas, las cuales se van a comunicar con el cerebro, con el hueso, con el tejido graso, por ejemplo, también, el propio corazón. Entonces es un conjunto, nuestro músculo es como un comunicador con todo el organismo, así que si lo trabajamos, vamos a tener una mejor salud, pero en general no solamente nos vamos a poder mover mejor, no solamente vamos a tener mejor movilidad, sino también en general la salud va a mejorar. El músculo, como lo había mencionado, se relaciona con el cerebro y ya esta comunicación produce grandes efectos positivos que más adelante hablaremos. También muy importante hablar, como ya lo mencionaba la doctora, sobre cómo queremos vivir en un futuro y reconocer que hay diversos obstáculos que nos permiten vivir con calidad de vida ya en un adulto mayor. Uno de ellos es el llamado o la llamada sarcopenia, que es la disminución del tejido muscular en una persona y con ello de fuerza. Esto nos pone mucho en riesgo de sufrir caídas, por ejemplo, y con ello tener fracturas y ciertos riesgos que con ello lleva hasta riesgo de mortalidad elevado. Entonces, si una persona desde joven comienza a trabajar esto, es una persona más fuerte. De igual forma, en un futuro va a ser una persona que va a tener mucho menos riesgo de sufrir caídas, de sufrir complicaciones
que lo pueda llevar a que su calidad de vida se afecte, así como pues una muerte a muy temprana edad. También nos contribuye a la salud de los huesos, como les comentaba. El hueso se comunica junto con el músculo gracias a esas hormonas que previamente comenté, y esa comunicación estimula a que sean más fuertes nuestros huesos. Con ello, por supuesto, desde pequeños tenemos menor riesgo de fracturas, así como en el adulto mayor lo mismo. Incluso más adelante hablaremos de cómo el ejercicio es un tratamiento para las enfermedades, pero en aquellas personas que detectan con osteoporosis, con osteopenia, o sea, disminución de la calidad y fortaleza del hueso, es fundamental realizar fuerza, solo que claro, lo tenemos que hacer de forma segura. Y de igual forma, una de las enfermedades que hoy en día más afectan la vida de los seres humanos es el cáncer. Y justamente se ha visto que estas miocinas que produce el músculo tienen una comunicación con otras células antitumorales. Entonces, la estimulación del músculo va a producir, es como un anticáncer, por así decirlo. Ya se ha demostrado de igual forma que previene distintos tipos de cáncer. Entonces, ahí vemos la gran importancia de hacer todo tipo de ejercicio, tanto cardiovascular, que ya nos hablaron, y el ejercicio de fuerza. Esa es una excelente combinación de ejercicio y es una necesidad, no es solamente un hobby, que claro, también forma parte de lo mismo, sin embargo, es algo fundamental de nuestras vidas, así debemos tomarlo. Muchas gracias, doctores, y para nuestra audiencia presencial y en línea, a mí me gustaría que nos hablaran un poco. La vida contemporánea es una vida acelerada, es una vida de mal comer, es una vida de mal dormir, es una vida de traslados de 1 hora y media, etcétera, etcétera. Y pensar qué podemos hacer en esta convulsa y acelerada vida. Entiendo los estándares que hay en la OMS para hacer ejercicio. ¿Cómo podemos empezar a hacer ejercicio? Es bueno ejercitarse, hacer actividad física, que no deporte, porque aquí el entrenador, el médico de rugby sabe muy bien la distinción, ¿no? Activarnos físicamente es digamos, activador de fin de semana, no hacer una entre semana, es suficiente con 15 minutos, si tenemos que decidir entre dormir un poco más y hacer 20 minutos de ejercicio, esto tiene que ir acompañado o no de una alimentación específica, en qué momentos estamos entrando a una activación física de manera riesgosa, pensando que es mejor hacer ejercicio que comer y es mejor hacer ejercicio que dormir, sí o no, y qué nos podrían recomendar desde el punto de vista médico para todas estas aristas que hay para la activación física, no de los deportistas que tienen un entrenamiento ordenado, sino de todos aquellos que abordan o que tratan de ingresar a una vida saludable a través de una activación física. Bueno, antes empezar, a cualquier edad se puede empezar a hacer actividad física. Una persona que, digamos, a lo mejor después de esta plática, todos van a decir, sí, sí voy a hacer actividad física, pero yo tengo 10 años, ¿será que voy a hacer lo mismo que mi papá, que tiene 35? Y mi papá dice, bueno, voy a hacer lo mismo que mi abuelito, que tiene 80 años. Entonces, cada quien tiene que hacer diferente actividad. De inicio, lo primordial, pero todos actividad, ¿no? O sea, hasta el de 85 años, si nunca en su vida hizo ejercicio, iniciar un programa a los 85 años le va a mejorar su calidad de vida, le va a mejorar su fuerza, le va a mejorar su equilibrio, se va a fatigar menos en su vida diaria. Pero también puede ser todo lo contrario, que de repente aquí todo el mundo escucha, no, pues hay que hacer ejercicio, entonces ahora hay que hacer 5 horas al día de ejercicio y nos vamos a salir a correr 5 horas, ¿no? Y la próxima semana los vamos a tener en medicina del deporte lesionados del tobillo o lesionados de la rodilla. Entonces es importante, digamos, de inicio ir de menos a más. Conforme más edad, sobre todo arriba de los 45 años, estar seguros de que estamos sanos. Y si no podemos por nuestra actividad de la vida diaria
hacer ejercicio, pues a lo mejor transportarnos aquí dentro de la UNAM en bicicleta. Por ejemplo, la bicicleta tiene ahora un programa muy interesante que se llama Bicipuma, ¿no? Y la idea es, pues a lo mejor voy a ir a entrenar o estaciono mi carro en el Estadio Olímpico y me vengo a la Facultad de Medicina caminando o me vengo en bicicleta. Es decir, empezar a buscar opciones en mi día a día. Normalmente, por ejemplo, en México es muy común que vamos a cumplir años y qué tal que nos vemos para un pastel, ¿no? O qué tal que nos vemos para la fiesta. Y la fiesta significa, pues vámonos a comer. Y entonces, ¿qué tal que mejor nos vemos en un día de campo donde, además, si ustedes quieren el pastel, vamos a jugar fútbol o vamos a jugar voleibol? O qué tal que nos vamos a nadar y ahí nadando festejamos. Es decir, como que poco a poco ir buscando opciones activas. Sí, generalmente, por ejemplo, como recreación, ¿qué es lo que pensamos? Vamos al cine. ¿Y qué hacemos en el cine? Pues nos la pasamos sentados. Entonces hay que ir buscando opciones en diferentes momentos de hacer actividad física. Es cierto, la vida aquí es 2 horas de transporte, ya sea en el carro, en el metro, es mucho el tiempo. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el que va 2 horas en el transporte, pues a lo mejor se baja un poco antes del camión y mejor se va caminando. Eh, Efectivamente, también es importante dormir, ¿no? Necesitamos dormir bien. Si nosotros se los decimos hasta el mejor maratonista, ¿no? Que tiene que entrenar. Si solo dormiste 2 horas, pues mejor descansa y después entrena, porque si no tienes un buen descanso y buena dieta, por mejor que entrenes, no vas a tener adaptaciones en tu cuerpo. Entonces, en realidad es un equilibrio entre tener una buena dieta, tener actividad física y descanso. Pero yo creo que ese equilibrio lo podemos encontrar, les digo, en cosas sencillas, ¿no? En caminar, en precisamente, por ejemplo, venir a Universum, ¿no? Venimos a Universum y andamos caminando, andamos disfrutando del museo. Por ejemplo, ahorita con la feria hay actividades al aire libre. Entonces, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar a mantenernos activos, no necesariamente todo el tiempo corriendo o todo el tiempo nadando. También aquí quisiera yo hacer mucho énfasis en si la persona es sana o no. Si ya tiene una enfermedad establecida y sobre todo si no está controlada o es sintomática, lo ideal es hacerse una evaluación preparticipacional, irse a hacerse un chequeo especializado por un médico del deporte para ver qué tipo de ejercicio se puede hacer. Porque desde ahorita les adelanto que ninguna enfermedad restringe por completo hacer ejercicio. Ninguna. Solamente hay que hacerlo con ciertas consideraciones. A veces no tan importantes, a veces sí muy importantes, que pueden poner en riesgo la vida o no. Pero bueno, eso sería tema para otra plática porque podríamos pasarnos horas hablando de ejercicio en patología. Ahora, conociendo o sabiendo que la persona es sana, habría que ir poquito a poco, como bien decía la doctora Ana Rosa. Es clásico también encontrarnos ahí en consulta alguien que es totalmente sedentario, no hace nada entre semana y el sábado o el domingo le invitan a un partido de fútbol y ahí lo da todo. Entonces, tal vez no pase algo tan grave como una parada cardíaca o un infarto que ponga en riesgo su vida, pero sí son bien comunes las lesiones de partes blandas, de tendones, de músculos, de ligamentos. Entonces, si no se progresa adecuadamente el ejercicio, está este riesgo. No es lo recomendable. Ahora, sobre el tiempo, ¿cuánto es aconsejable? Las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte recomiendan que al menos ejercicio para la salud. También aquí podemos tocar el tema que, hablando de ejercicio, hay muchos objetivos. Hay quien hace ejercicio de fuerza para generar hipertrofia, para visualmente verse mejor. Hay quien lo hace para ganar una competencia. Pero hay otro rubro que es ejercicio para la salud. Únicamente hacer lo necesario para mejorar nuestras pruebas de sangre, por ejemplo, y muchos otros componentes que son propios de la salud. Eso se llama ejercicio para la salud. Lo que se recomienda son 150 minutos a la semana de actividad moderada. Esa sería la meta. Sin embargo, también somos conscientes que por el estilo de vida que se lleva en la ciudad de cada quien, no hay tiempo disponible. Si no se puede llegar a esta meta de 150 minutos a la semana, distribuidas al menos en 5 días, hacer lo que se tenga tiempo. Hacer poquito es mejor que no hacer nada. Eso también estamos muy conscientes.
y también unas definiciones o unos conceptos que nos debemos llevar a casa es justamente como nos mencionaba, la diferencia entre ejercicio y deporte, así como actividad física. De forma breve vamos a hablar de las tres. La actividad física es cualquier movimiento que requiera contracción de nuestros músculos y que requiera que nosotros utilicemos más energía de que si estuviéramos acostados. Entonces, hasta incluso estar, por ejemplo, lavando los trastes, no sé, lavar el automóvil, eso significa hacer una actividad física, lo cual incluso caminar, desplazarnos, no sé, a tirar la basura, es una actividad física, así que a veces decimos, bueno, es que sí camino, sí hago ejercicio porque camino. Ahorita vamos a ver lo siguiente. La siguiente definición es ejercicio. El ejercicio es un tipo de actividad física que ya tiene ciertas características, ya es muy, bueno, planificado, estructurado y que tiene algo muy importante, la función de mejorar la salud, así como también la condición física, que pues bueno, tiene diversas características. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces a veces lo vuelvo a comentar, en el médico decimos, pues yo camino mucho y eso pues ya forma parte de mi ejercicio. En realidad eso solamente es una actividad física. La buena noticia es que sí la podemos convertir en ejercicio cuando en un momento hablaremos un poquito más de ello, cómo convertirlo en un ejercicio. Y finalmente el deporte, que es de igual forma un tipo de actividad física que ya implica reglas, que ya implica pues como el objetivo de ganar algo, por ejemplo un partido, un torneo, y podemos ver la diferencia entre las tres también. Y también recordar que hay dos términos que a veces nos confundimos, sedentarismo e inactividad. E incluso son diferentes, están relacionadas, pero son diferentes. Sedentarismo es cuando pasamos mucho tiempo sentados, acostados, son actividades que requieren un bajo gasto energético de energía y también la inactividad, que es cuando no cumplimos las metas que ya nos comentaban también mis compañeros de ejercicio para la salud. Entonces ahí tenemos la diferencia de conceptos, ¿vale? Para que nos lo llevemos a casa y pues ubiquemos bien cómo vamos a poder mejorar la salud. Muchas gracias. Ya tenemos dos preguntas en la parte virtual y ahorita abrimos para las preguntas en sala. Nos dice Dan Domínguez, ¿qué puedo hacer si quiero mantenerme activo, pero no depender de él, quiero suponer que del ejercicio, para que me vean o sientan mejor? Esa es la primera. Y la segunda es, buenos días, es Geray Eras. ¿Qué ejercicios les recomendarían a los adolescentes para empezar a hacer trabajo físico? Bueno, a la primera pregunta, ¿qué ejercicio hacer? En realidad, de inicio, mi respuesta sería ¿qué te gusta hacer, no? Porque a lo mejor si yo digo, vete a un gimnasio y si no le gusta el gimnasio, entonces mi respuesta sería así, haz el ejercicio que a ti te guste. Ahora, mala noticia en el sentido de no depender de él. Si nosotros suspendemos la actividad física más de 72 horas, empezamos a perder todas las ganancias que hemos tenido. El ejercicio, digamos, sobre todo nosotros en el área de medicina del deporte y los que prescriben igual como entrenadores, consideramos o hacemos el símil como un medicamento. Si a mí me duele la espalda, me duele la cabeza o tengo un proceso infeccioso, para que yo tome un medicamento no me lo tomo hoy y ya lo dejo de tomar el resto de la semana. Me lo tengo que tomar con un cierto horario. Además, no es cualquier medicamento, ¿verdad? Tiene que ser un medicamento en particular. O sea, no es el mismo para un dolor de cabeza que para una infección. Entonces, así es el ejercicio. Entonces, tiene una dosis en particular. Y si yo solo me lo tomo un día y ya no me lo tomo mañana, poco a poco ese efecto se va a desaparecer. Entonces, aquí sí es importante también, aparte de hacer el ejercicio hoy, tener que hacerlo de manera continua, porque si no, más de 72 horas empezamos a perder el efecto que hemos ganado. Lo que sí es importante es, como ya hemos venido aquí mencionando ahorita, por ejemplo, si alguien practica soccer porque quiere competir, pues todo tendría que estar enfocado al soccer.
Pero si a mí no me gustaría competir en soccer, puede ser que hoy me voy con mis amigos a una cascarita de básquetbol y mañana me puedo ir a andar en bicicleta y el próximo domingo, que es el día del ciclotón, me voy al ciclotón y entonces me mantengo activa físicamente, aunque sean diferentes cosas. A esto se le llama recreación física. Obviamente sería ejercicio por salud. Ahí no estamos formando a un maratonista, no estamos formando a alguien que va a hacer actividad, alguna actividad para competir, sino que va a ser una persona que va a mantener actividad física solo por salud. Digamos, entonces, volviendo a esta pregunta, pues puede ser que no necesariamente siempre haga la misma actividad física, pero procurar que por lo menos 5 días de la semana haga algo. ¿Sí? Sí, justamente como comentaba la doctora, una de las principales características del ejercicio es que nos debe gustar. Otras, primero, debe ser seguro, debe gustarnos y debe ser lo más cercano a obtener el máximo beneficio de nosotros. Entonces, justamente en adolescentes, en realidad la recomendación bien es, incluso en medicina del deporte, cuando van a consulta con nosotros, y justo esa es una pregunta muy común, tanto en niños, en adolescentes, que tal vez no estén tan adeptos al ejercicio en ocasiones, es primero saber cuáles son sus gustos. Eso es de suma importancia porque nosotros podemos decirle, pues como a veces recomienda, ¿no? Corre o camina media hora y pues eso va a ser demasiado tedioso. Entonces primero es saber qué le gusta hacer a cada persona. Ya podemos entonces saber si puede ser realizar natación, puede realizar caminata, correr, bicicleta, algún deporte o incluso acudir al gimnasio. Entonces, en realidad depende de cada persona. El ejercicio en realidad debe adaptarse a cada uno de nosotros, no nosotros al ejercicio. Si es así, seguramente en 2, 3 semanas, en un mes lo vamos a dejar si nosotros nos adaptamos al ejercicio. No, en nuestro caso, hacemos que el ejercicio se adapte a cada uno de nosotros, que nos guste hacerlo, que sea segura y que obtengamos el máximo beneficio y sin, por supuesto, como lo comentaba, ponernos en riesgo. Entonces, eso sería la respuesta. Puede parecer un poco general, pero en realidad es eso, es cada persona saber qué es lo que le agrada hacer, qué es lo que puede hacer también, porque en una evaluación que ya nos comentaba el doctor Ugalde, de una evaluación preparticipacional, es justamente saber qué podemos hacer, cómo está nuestro estado de salud y basados en ello saber qué nos gusta y qué podemos hacer. Ya con esa combinación el ejercicio va a ser un éxito y muy probablemente nos va a gustar y lo vamos a continuar haciendo. Antes de pasar a las preguntas de nuestro auditorio presencial, hay dos, digamos, dichos generales en la población que están uno de cada lado, que me gustaría escuchar su opinión informada y preparada es: el músculo tiene memoria, no te preocupes. Y la otra, el ejercicio es celoso. Entonces, ¿cómo nos movemos? Entre el músculo tiene memoria, ¿cuánta memoria, no? ¿Y para qué nos sirve esa memoria del músculo si es que es cierta? Y la otra, el ejercicio es celoso, ¿no? Respecto a la memoria que tiene el músculo, es cierto, es una manera coloquial de decir, bueno, de describir ciertas situaciones. Un ejemplo sería una persona que tiene una buena masa muscular, que entra por cualquier situación a terapia intensiva, necesita una cirugía y está hospitalizado. Aquí retomo lo que mencionaba hace rato el doctor Alberto. El músculo, y esto es proporcional a la cantidad de músculo que tenemos, produce sustancias. Miocinas se les llama en forma general. Hay muchísimas sustancias que pertenecen a este grupo. Se comunican con el resto del cuerpo y cuando hay una situación de estrés, una quemadura, una cirugía, una infección, cualquier enfermedad que se considera una situación estresante, es como si estas sustancias nos defendieran. Entonces, si dos personas van a tener la misma estancia hospitalaria, aquella que entra con mejor masa muscular tiene mejores pronósticos. Pero ahora, retomando el curso de la pregunta, durante esta estancia hospitalaria, que va a ser de inactividad y de agresiones para el cuerpo, esta persona va a perder masa muscular, va a tener hipotrofia, sus músculos se van a hacer más delgados.
Pero si esta persona retome el ejercicio, le va a ser mucho más fácil llegar hacia donde estaba. También aquí surge un dicho que es común en la medicina del deporte. Es mucho más fácil recuperar algo que ya tenías que generar algo que nunca has tenido. Entonces, esa es la famosa memoria muscular. Sí existe. A este respecto, yo normalmente cuando a mí me pregunta eso algún paciente le digo, mire, si usted practicó fútbol, yo nunca en la vida he practicado fútbol, aunque no tenga usted ya nada de condición física, seguro me quita el balón 10 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé hacer ese movimiento. Y aunque a lo mejor el señor no tenga condición física, el manejo del balón lo va a tener. Nada más que aquí hay una condición que hay que tener mucho cuidado, porque cuando la gente ya ha hecho ejercicio, digamos, de los 10 a los 30 hizo ejercicio y viene con nosotros a los 45. Entonces, de repente quieren retomar todo lo que hacían. No, doctora, es que yo me acuerdo que antes corría todos los días 1 hora y después hacía tantas abdominales y tantas lagartijas. Entonces, con esas personas de repente, sí es cierto y a usted tiene una ventaja. Sin embargo, hay que irnos otra vez poco a poco, porque tampoco se trata de que mañana va a hacer todo lo que hacía hace 25 años, ¿no? Entonces, si hay una memoria, sí es más fácil. Sin embargo, hay que irnos otra vez con calma para no lesionarnos. Y en cuanto al ejercicio celoso, no sé si quieras. Sí, respecto a si el ejercicio es celoso, bueno, creo que más bien podríamos cambiar el sentido de esa pregunta, en que si solo hacemos ejercicio ya no podemos hacer otras actividades o consume nuestro tiempo. En realidad solamente es cuestión de organizar nuestros tiempos, porque por ejemplo, la media hora que recomienda al día la OMS se puede transformar en 15 minutos si lo realizamos de alta intensidad. Hay 3 intensidades, principalmente baja, moderada y alta intensidad o vigorosa. Cuando realizamos ejercicio de vigorosa intensidad, pues es mucho más efectivo todavía que si lo hacemos de baja o moderada intensidad. Sin embargo, para llegar a este punto tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que primero hacer ejercicio, bueno, en recomendaciones más bajitas y poco a poco ir progresando. Entonces, el tiempo no necesariamente es un enemigo en contra, y además, más que sea celoso, una vez que empiezas a hacer ejercicio te das cuenta que hay varios aliados. Uno de ellos ya nos mencionaba, el sueño. Entonces, si antes dormías 4 horas, no sé, por ejemplo, 5 horas desvelándote y ahora puedes dormir más, vas a acompañar el ejercicio de un mejor sueño. Otra situación, si también ya vas notando los beneficios del ejercicio, también notas que necesitas alimentarte mejor. Entonces ya vas acompañando más situaciones a tu favor, nutrición, mejor sueño y junto al ejercicio. Entonces a lo mejor vas abandonando ciertas conductas que tal vez, o que no tal vez, que seguramente no son las más beneficiosas, ¿no? Como comentaba la doctora y el doctor, pues pasar mucho tiempo en acciones sedentarias, a lo mejor ya en lugar de estar todo el tiempo viendo películas, dices, pues me voy a hacer ejercicio, voy a informarme sobre una mejor nutrición. Entonces, más que sea celoso, es que vas dándote cuenta de más aliados que puedes tener a tu favor para tu salud, y con ello, pues sí, vas abandonando otras conductas que no son tan saludables. Y lo vuelvo a comentar, el tiempo no necesariamente es un enemigo en contra. Podemos adaptarlo, pero siempre que ya nosotros estemos adaptados al ejercicio, jamás de golpe empezar a hacer alta intensidad, sino al contrario, adaptar al cuerpo a que responda mejor, y con ello ver varias modalidades del ejercicio que podemos hacer, y el tiempo jamás va a ser un enemigo. Aquí el tiempo sí es un poco un enemigo en la mesa. Entonces hay una pregunta que tenemos del público y les pediría a los doctores, por una cuestión de economía del tiempo, la pregunta que quieren hacer aquí en el foro, y otras dos para que cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que quieran, nos responda a cada una de ellas. Es de Gael Narváez: ¿qué beneficios psicológicos o mentales nos proporciona el ejercicio?
alguien que lo quiera contestar. Y Regina Elizabeth Waldrich Reza, ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿Qué ejercicio me recomiendan? Tengo lumbalgia y la de nuestro asistente en foro. Hola, ¿qué tal? Creo que mi pregunta son tres en una. Primero, ¿a qué edad se recomienda, hablando de la niñez, que empiece a practicar deporte, o sea, deporte como tal? ¿Es recomendable para niños entre 5 o 6 años un deporte de contacto? Y la última, si un niño empieza ya en deporte formativo o deporte que va en dirección a alto rendimiento y empieza de muy pequeño, igual de edad de 5 años, ¿hay una repercusión a largo plazo, hablando de huesos, hablando de músculos, hablando de lesiones, allá cuando este individuo sea mayor? Entonces, esas es como mis tres preguntas en una. Bueno, ahí digamos que si nos la pregunta aquí a los mexicanos, seguramente la respuesta va a ser totalmente diferente que si se la preguntara a los cubanos o a los alemanes. Aquí en México, digamos, si nuestra idea es así, en los niños lo más conveniente es las clases de educación física. En las clases de educación física se les motiva a ser físicamente activos, a tener una cultura física que involucra todo esto que decíamos, es decir, el cuidado del cuerpo y que se les vaya dando probaditas de todos los deportes, con la idea de que cuando ya sean un poco más grandes, quizá cuando ya empiecen a llegar a la adolescencia, ya se vayan especializando en lo que a ellos les gusta. Normalmente, imaginemos nosotros ahorita un niño de 5 años que le gusta el tenis y entonces empieza a agarrar la raqueta. Y pasan 5 años y ya tiene 10 y después pasan 20 años y ya tiene 25. Y entonces vemos un niño así, ¿no? Con un brazote, porque solo todo el tiempo se le dedicó a ese deporte. Entonces, normalmente lo más recomendable es que vaya practicando diferentes actividades. Ahora, particularmente los deportes de contacto, es más o menos el mismo enfoque. Yo le puedo decir, yo di clases de taekwondo durante muchos años, 30 años en el taekwondo, y yo les daba a niños de 3 años, de 5 años, pero era totalmente lúdico. De repente me tocaba gente que me decía, la mamá, ¿no? Es que no le está enseñando a pegar fuerte. Tiene 3 años, ¿no? Entonces, ahí en realidad pienso yo que era el enfoque lúdico, pero, o sea, tanto como ponerle una careta, un peto y cosas así, no sería lo más recomendable. Y tengo conocidos que me dicen, me metieron a practicar a esa edad y me pusieron un combate y me metieron una golpiza y odio los deportes de contacto. Entonces yo diría, y en ese caso, pues todo depende de con qué maestro. Si es totalmente lúdico, quizás sería más esa clase de educación física y un poco de probaditas, ¿no? Pero si el maestro lo va a poner a combatir y eso, pues va a ser algo totalmente mala experiencia, una experiencia muy negativa y no va a querer. ¿Me podría repetir la pregunta de la lumbalgia, por favor? Ok, voy a contestar la de la lumbalgia. Lumbalgia, para quien no lo sepa, es dolor en la zona lumbar, que es en la parte baja de la espalda. Es una de las motivos de consulta más frecuentes que tenemos y es algo complejo porque tiene muchísimas causas, es de causas muy diversas. Puede ser enfermedad subyacente como una hernia de disco que esté comprimiendo un nervio, puede ser porque hay un tumor, por ejemplo, que esté ahí afectando el hueso, por un traumatismo, etcétera. Cuando se tiene bien identificada qué está causando la lumbalgia, o sea, que es secundaria a algo, lo ideal es tratar eso. Sin embargo, también hay muchas otras veces que la lumbalgia se denomina inespecífica porque se descartan todas aquellas cosas que nosotros sabemos que pueden estarla provocando. Y cuando es una lumbalgia inespecífica, ahí sí podemos dar recomendaciones más generales. Existen ejercicios que consisten en estirar los músculos que se encargan de hacer una extensión de la espalda, es decir, hacernos en esta posición hacia atrás y de fortalecerlos, y realmente en eso se basa. Sin embargo, no podemos dar más recomendaciones al respecto porque cada caso es individualizado. También es algo que nosotros les queremos dejar muy claro,
que el ejercicio es una medicina, como ya lo dijeron, y así como una medicina es muy específica en cuanto a la dosis, en cuanto al tiempo, cada cuánto, durante cuánto tiempo total se va a tomar, el ejercicio es lo mismo. Porque así como una medicina, si lo hacemos de una forma incorrecta, nos puede dañar, el ejercicio también. Así como puede ser un muy buen aliado contra todas las enfermedades, puede resultar completamente lo opuesto. Entonces tampoco quiero darles más pautas a seguir en una lumbalgia. No quiero darles más pautas cuando no conozco bien la persona en especial, específicamente, y esto podría perjudicarle. Entonces les doy un panorama general, sin embargo, lo ideal es acudir con un especialista a ver ese caso en particular. Sí, y respecto a los beneficios psicológicos, sin lugar a dudas los tiene el ejercicio, son múltiples. Uno de ellos es mediante la producción de ciertos químicos que son las endorfinas, seguramente hemos escuchado hablar de ellas, son muy comunes y estas endorfinas se relacionan a la felicidad, al placer también. Entonces es por ello que cuando realizamos una sesión de ejercicio, incluso son sustancias que podemos considerarle como relajantes. Entonces, cuando hacemos ejercicio de forma adecuada para la salud, nos ayuda a sentirnos más felices, más relajados, incluso el sueño posterior a una sesión de ejercicio, si lo hacemos cercano a la noche, podemos dormir muchísimo mejor, ya que esas hormonas endorfinas liberadas mejoraron esta situación. También nos ayuda a manejar mejor el estrés. Como nos comentaba, hoy en día el estrés es una situación pues demasiado común, el tráfico, el trabajo, la situación de la escuela, y hacer ejercicio se relaciona con la producción de ciertas sustancias como la norepinefrina, que ayuda a regular mejor esta situación del estrés, cómo nosotros respondemos al estrés. Podemos tener las mismas responsabilidades de antes, los mismos problemas, sin embargo, al momento de realizar ejercicio y la producción de estas sustancias, responderemos mejor al estrés. Y es que ya el estrés se ha relacionado muchísimo al desarrollo de ciertas enfermedades, hipertensión, por ejemplo, uno de ellos, y todos los problemas del corazón que produce la hipertensión. Entonces, si regulamos mejor la presión, y bueno, previamente el estrés, vamos a prevenir enfermedades que son potencialmente mortales. También realizar ejercicio previene el deterioro cerebral, cognitivo, la forma en que en nuestra salud, pues sí, neurológica, nos ayuda a prevenirlo, ya que cada vez que hacemos ejercicio mejora el riego de sangre al cerebro y con ello previene que ciertas estructuras del cerebro se vayan deteriorando y con ello incluso prevenimos enfermedades como demencia, como Alzheimer. Entonces es importantísimo la práctica de ejercicio como preventivo también. Muchísimas gracias, doctores, doctora. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo, para cerrar como colofón, dado que ya estamos súper excedidos en el tiempo, no sé si estén de acuerdo conmigo los doctores, el ejercicio es fundamental, es personalizado, tenemos que hacerlo, procurarlo, ser constantes y no solamente nos ayuda a vivir más, porque hay muchas otras determinantes, pero sí, sin lugar a duda, nos ayuda a vivir mejor. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por habernos acompañado de manera virtual y a quienes están con nosotros en la sala. Muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado.